Entonces, el tema es el diagnóstico por imágenes en las enfermedades digestivas. Durante muchísimo tiempo el aparato digestivo lo estudiábamos fundamentalmente con medio de contraste, con bario, y actualmente lo que se usa mucho para hacer el diagnóstico de las enfermedades digestivas es la endoscopia. Acá tenemos una radiología con bario, con doble contraste, ya vamos a hablar un poquito de eso, y esto es la endoscopia, que en la mayoría de los casos, el primer recurso cuando se sospecha una patología digestiva, el primer recurso que se hace actualmente es la endoscopia. Y en algunos casos se usa el bario. Ya vamos a hablar de eso. Entonces vamos primero con el diagnóstico por imágenes en la patología esofágica. Con bario podemos hacer contraste simple, o sea, le dábamos de tomar bario al paciente en medio de contraste y veíamos el esófago. Más adelante hicimos un poco más sofisticada la cosa, entonces le dábamos un polvo efervescente para que el esófago se distendiera y después le dábamos bario de alta densidad y entonces conseguíamos lo que se conoce como doble contraste, o sea, bario y aire. Cuando hacíamos estas imágenes por doble contraste con bario y aire, podíamos obtener estas muy, muy bonitas imágenes, como ustedes ven acá, donde podíamos valorar el relieve mucoso y si había alguna patología acá, si obteníamos este estudio, era muy difícil que algo se pasara por alto. En caso de que el esófago se haya perforado, en vez de usar bario, usamos iodo. Pero ya vamos a discutir un poquito el tema del esófago perforado. En general se hace el diagnóstico de las enfermedades del esófago, como ya les dije, con la endoscopia, que aparte de poder ver el color de la mucosa puede hacer biopsias. Y una vez que estamos, por ejemplo, con el paciente que se le ha diagnosticado que tiene un cáncer de esófago, con la endoscopia, a veces ayudado con la radiología y con la biopsia se confirma el diagnóstico, se hace la tomografía computada para estadificar ese cáncer de esófago. Y acá tenemos una tomografía computada, esto que se ve acá con aire en la tráquea, y por detrás se ve el esófago que tiene que tener una pared muy finita, muy delicada. Ya vamos a ver, uno de los signos principales es el engrosamiento de la pared en el cáncer de esófago. Entonces tenemos esta radiografía localizada en la parte superior, en la región faringoesofágica, y con esta gran bolsa acá que crece a posterior. ¿Cómo se llama esto? Divertículo de Senker. Eso es el divertículo de Senker. Este es un grado 4, ya es un divertículo de Senker muy grande que ya nos pecha la columna del esófago, la región faringoesofágica, la desplaza hacia adelante, la comprime, el paciente tiene halitosis, tiene mal aliento, y entonces, porque tiene un gran divertículo de Senker. El divertículo de Senker puede ser chiquitito, y entonces, de acuerdo al tamaño, se habla de divertículo de Senker grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, como es muy, muy grande y que se está comprimiendo. Eso es un divertículo de Senker que está en la unión faringoesofágica, en general asociada con lo que se conoce como acalasia del cricofaringio, una falla en la relajación del músculo cricofaringio. Están los divertículos del tercio medio del esófago, que también son divertículos por pulsión, o sea, en realidad son pseudodivertículos, porque no están todas las capas, sino que es la mucosa y la submucosa que se hernia en la muscular. Entonces son divertículos por pulsión. En el tercio medio pueden estar los divertículos por pulsión y también clásicamente en la literatura se describía los divertículos por tracción, que estos sí eran divertículos verdaderos. En general había un ganglio calcificado que producía la retracción de la pared del esófago. Entonces producía un divertículo, en vez de por pulsión, un divertículo por tracción. Son muy, muy, muy raros. He hecho durante muchos años radiología digestiva y este es el único caso que puedo demostrar de un divertículo por pulsión, un verdadero divertículo. Entonces,
a pesar de lo que dice la literatura, los divertículos del tercio medio del esófago en general son también por pulsión. Y no tienen mayor significancia, salvo, como ya les mostré, el de Zenker, cuando son muy grandes. Entonces, los divertículos del tercio medio y los divertículos epifrénicos, los divertículos del tercio inferior del esófago. Se diagnostican muy bien con la radiología. Divertículos esofágicos. De los trastornos de la motilidad es interesante esto porque a veces produce esta abreviatura que está puesta acá, que es el dolor torácico no cardiogénico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de disección aórtica, de tromboembolismo, todo eso, que a veces podía dar la sensación del diagnóstico diferencial con el infarto de miocardio? Pero a veces hay un dolor que simula ser cardíaco y no es cardíaco, sino que es esofágico. Por eso la abreviatura que se llama dolor torácico no cardiogénico. El dolor torácico no cardiogénico en general está producida por alguna alteración en el esófago. En el esófago normalmente hay una peristalsis primaria, cuando se traga el alimento se va abriendo el esófago y después se va cerrando hacia atrás, esa es la peristalsis primaria que produce de que el bolo alimentario pase de la boca hacia el estómago. Puede haber una peristalsis secundaria, que por ejemplo un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, el reflujo llega hasta la mitad del esófago y entonces ahí en la mitad del esófago se origina una onda peristáltica que es secundaria para tratar de barrer ese reflujo hacia el estómago. Y después a una peristalsis terciaria, que son ondas incoordinadas que no hacen en general avanzar el bolo alimentario y en general está asociado con la edad del paciente. Es lo que se conoce como presbiesófago o espasmo esofágico difuso, que es un trastorno esofágico primario. Los trastornos esofágicos primarios es el espasmo esofágico difuso y la acalasia. Esto es el espasmo esofágico difuso que puede producir dolor torácico no cardiogénico. Ustedes ven que está todo el esófago no lisito como lo habíamos visto en un principio, sino está todo como contraído, como si fuera un sacacorchos, y eso es el espasmo esofágico difuso, asociado también con la entidad que ya dijimos que es el presbiesófago, o sea, el esófago de las personas mayores. Y otro trastorno esofágico, primario de la motilidad es la acalasia. Y esto es la acalasia. Una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Esta falla en la relajación del esfínter esofágico inferior hace que el esófago se vaya dilatando hasta formar un megaesófago. Entonces, la acalasia, la mayoría de las acalasias se dan entre las personas de 20 y 40 años y son primarias. O sea, no se sabe bien a qué se debe. Parece que habría menos plexos mientéricos en la zona de la unión esófago-gástrica y eso produciría el déficit en la relajación. Entonces, la mayoría son acalasias primarias. También están las acalasias secundarias, por ejemplo, que ustedes habrán escuchado de la enfermedad de Chagas. Entonces, hay una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. El esófago es aperistáltico, nosotros le damos de tomar el bario y es como que cayera en una bolsa, el bario, porque es aperistáltico, no tiene ondas peristálticas. Y hay ausencia de cámara gástrica, o sea, si es muy difícil que pase el bario, va a ser mucho más difícil que pase el aire. Entonces, no va a haber cámara gástrica. A la larga, esta falla en la relajación del esfínter esofágico inferior va a producir un megaesófago, o sea, un esófago muy dilatado. Bueno, acá tenemos un esquema, está justo, pero tenemos un esquema, esa imagen, que es la que se conoce como imagen de punta de lápiz, imagen de cola de ratón o imagen de pico de ave, como ustedes están viendo, ahí he puesto un ave, ahí está el ojito del ave y esta, entonces, es la zona donde falla el esfínter esofágico inferior del esófago para relajarse.
De los trastornos secundarios, la hernia hiatal es una patología muy frecuente, es la patología más frecuente del esófago, junto con el reflujo gastroesofágico. En general, el paciente que tiene hernia hiatal tiene reflujo gastroesofágico, pero no es obligación. ¿Qué es la hernia hiatal? Es que parte del estómago pasa y se coloca dentro del tórax. Entonces acá tenemos esquemáticamente los pliegues longitudinales del esófago que son muy finitos y los pliegues gástricos que son mucho más gordos, como vemos acá. Acá están los diafragmas y entonces parte del cardias y parte del techo gástrico se han ubicado por encima del diafragma. Este es el esquema y acá tenemos la radiología. Aquí tenemos donde estaría la unión esófago-gástrica y todo esto con estos pliegues gordos, todo esto es estómago. Acá está el diafragma, o sea que todo esto es parte del estómago que está dentro del tórax. Y entonces eso es una hernia hiatal. Profe, disculpe, ¿Sí? no se ve el puntero, va, al menos yo no lo veo. Ah, perdón. ¿Puede volvernos a mostrar, profe? Porque no vi el puntero, disculpe. Sí, espera un segundo. Me olvidé de... Perdón. Bueno, ahí está. Entonces, esto es lo que se ha herniado. Entonces, acá tenemos... ¿Se ve bien ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Entonces, acá es la unión entre el esófago y el estómago y todo esto es el estómago que se ha herniado y estos son los pliegues gástricos gordos, gordos como se ve ahí en el esquema. Entonces, todo esto es hernia hiatal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan común la hernia hiatal? Parece que se produciría una ruptura de la membrana frenoesofágica por las distintas contracciones que a lo largo de la vida se producen en el esófago, estas contracciones. Esta membrana frenoesofágica se rompería y permitiría el paso de parte del estómago al tórax. Entonces, esto es el esófago, que tiene una zona tubular y una dilatación que es el vestíbulo. Entonces, esto que está acá es la unión túbulo-vestibular. Y esto que está acá es el cardia, o sea, esto es esófago y esto es estómago, estos son los pliegues gruesos, acá está el diafragma, o sea, todo esto que está acá es hernia hiatal. La hernia hiatal, con la radiología a veces mejor el diagnóstico de la hernia hiatal con la radiología que con la endoscopia. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como anillo de Szatzky. Esto que está acá es esófago, esto que está acá abajo es estómago, ahí está el diafragma, estos son los pliegues gástricos, que son gruesitos, y entonces esto se conoce como anillo de Szatzky, o sea que esto es hernia hiatal. ¿Por qué se produce el anillo de Szatzky? No se sabe bien. Probablemente sería una estenosis péptica muy localizada por el reflujo que se produce en el paciente, se produciría una estenosis aquí y por eso se produciría el anillo de Szatzky. Pero eso es una teoría. Entonces, el anillo de Szatzky, que si vemos anillo de Szatzky, estamos seguros de que lo que estamos viendo es una hernia hiatal. El 99% de las hernias son hernias hiatales, ahí donde sube el cardias del techo. Pero hay una hernia que es una hernia paraesofágica, que está demostrada en el esquema acá, donde el cardias está infradiafragmático y lo que ha subido es simplemente el techo gástrico. Hernia paraesofágicas son muy raras de ver. Entonces acá tenemos el esófago, acá tenemos el cardias, acá tenemos el diafragma, entonces lo que ha subido es el techo gástrico, pero el cardias está en su lugar. Hernia paraesofágica. De las esofagitis, también la ventaja que tiene la endoscopia que puede ver en colores, nosotros no vemos en colores con la radiología, entonces es muy difícil, pero hay algunos signos que nos pueden ayudar en caso de esofagitis, por ejemplo, en esofagitis por cándida albicans, pueden ser pacientes que estén inmunodeprimidos, la mayoría, pacientes con SIDA, o a veces en pacientes que no están inmunodeprimidos. A veces pueden tener candidiasis
oral, candidiasis en la lengua, como estamos viendo acá, y a veces no. Y esta es la imagen de la candidiasis esofágica, vista con doble contraste, donde se ven estas placas longitudinales a lo largo de todo el esófago. Son placas que si se hace la endoscopia y se raspan esas placas, queda un lecho sangrante, pero estas placas longitudinales nos hacen sospechar de una candidiasis esofágica. También hay otros tipos de esofagitis, una esofagitis por herpes, una esofagitis por citomegalovirus que a veces produce una úlcera gigante en pacientes idóticos, las esofagitis corrosivas o las esofagitis por irradiación. Las corrosivas porque el paciente ha tomado un ácido o un álcali que le quema el esófago, en esos casos está la mucosa completamente destruida. Por supuesto, en esos casos no hacemos la radiología, sino se hace en la etapa de la fibrosis de la esofagitis corrosiva. Fíjense cómo ya se ha estenosado todo el esófago en toda su extensión por una esofagitis corrosiva. O sea, hacemos el estudio cuando ya el paciente ha hecho fibrosis y para ver qué solución se le va a dar, porque un paciente con un esófago así, más de tomar agua, es muy difícil que pase algún alimento por esta marcada estenosis esofágica. Y la más común de todas las esofagitis es la esofagitis por reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del reflujo gastroesofágico? ¿Hola? ¿Clínico, profe? ¿Cómo hace el diagnóstico? ¿Clínico? El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, o sea, pedir una radiología o pedir estudios para saber si tiene reflujo gastroesofágico no es lo ideal. Si el paciente dice que tiene reflujo gastroesofágico, o sea, que tiene una cosa ácida que le sube desde el estómago hacia el esófago, que le quema, un vinagre que le quema, o sea, la pirosis, el paciente relata que tiene pirosis, el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Y la radiología, por ejemplo, no es muy buena para buscar el reflujo gastroesofágico para demostrarlo. De cualquier forma, si estamos haciendo un estudio, lo buscamos, lo hacemos cambiar de posición al paciente, le hacemos hacer maniobras de Valsalva, o sea, que haga fuerza con la panza, para ver si hay reflujo gastroesofágico. Pero no es un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza lo da la clínica. Después, los otros estudios que hacemos es para ver las consecuencias del reflujo gastroesofágico, o sea, la esofagitis, el esófago de Barrett y los tumores. Entonces, la esofagitis por reflujo gastroesofágico es la esofagitis más común. Como ya les dije, la radiografía es poco sensible para el diagnóstico. El reflujo gastroesofágico espontáneo puede ser espontáneo provocado, o sea, lo acostamos al paciente y lo hacemos girar y por ahí hacer reflujo, o puede ser provocado. Le hacemos hacer maniobras de hiperpresión abdominal y ahí en esos casos hace reflujo. Lo importante, entonces, más que demostrar el reflujo gastroesofágico, es demostrar la esofagitis. Que por supuesto, la endoscopia va a ver la mucosa más roja, entonces dice, eso está inflamado, eso hay esofagitis. Pero a veces con la radiología también podemos ayudar, va a haber pliegues gruesos, pliegues engrosados por la esofagitis, en estadios más avanzados puede haber erosiones, puede haber úlceras, y después hasta puede haber estenosis, lo que se conoce como estenosis péptica. El esófago normalmente tiene pliegues longitudinales, muy finitos, pero en este caso aparecen estos pliegues que se llaman pliegues transversos. Y esto se conoce como esófago felino. Y eso es en general asociado con la esofagitis por reflujo. Esófago felino porque los felinos tienen pliegues transversos y no pliegues longitudinales. En estadios más avanzados de pacientes con larga historia de reflujo gastroesofágico, fíjense en este caso la hernia, fíjense los pliegues gástricos, cómo pasan por encima del diafragma, o sea, todo esto es hernia.
el paciente seguro que tenía reflujo gastroesofágico, entonces tiene una estenosis acá vista con doble contraste, acá vista con contraste simple, con las características típicas de una estenosis benigna, que ya vamos a hablar cómo podemos diferenciar si esta estenosis es benigna o maligna. Tiene algunas características que nos pueden ayudar a decir, sí, eso es una estenosis benigna en un paciente con reflujo, entonces eso es una estenosis péptica. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico? Pueden hacer esofagitis y pueden hacer lo que se conoce como esófago de Barrett. Donde, ¿qué es lo que pasa en el esófago de Barrett? La mucosa esofágica se transforma en mucosa gástrica. O sea, el epitelio estratificado es reemplazado por epitelio cilíndrico simple. Entonces va invadiendo el epitelio cilíndrico simple, y esto está muy asociado con el reflujo gastroesofágico. Entonces eso es el esófago de Barrett. Bueno, lamentablemente no sé qué pasaba con la foto de acá. Es un paciente que tenía un esófago de Barrett con una gran úlcera y con todo un edema peritumoral. Se hizo la endoscopia, se hizo el diagnóstico de esófago de Barrett, y la necesidad y la biopsia dio de que tenía un adenocarcinoma, porque como es el epitelio, se transforma en epitelio simple, lo que se da es un adenocarcinoma. El paciente no se quiso operar y a los 2 años hizo el adenocarcinoma muy avanzado, donde ya casi el paciente estaba en afasia total, con la característica de una estenosis maligna, la transición brusca de la zona sana a la zona enferma de una estenosis maligna. Bien, entonces, no todos los pacientes que hacen reflujo gastroesofágico, aproximadamente, estadísticamente, de los pacientes que hacen reflujo gastroesofágico, más o menos un 15% puede llegar a desarrollar esófago de Barrett. Y de todos los pacientes que desarrollan esófago de Barrett, no todos van a desarrollar adenocarcinoma. Hay que saberlo, o sea, no porque tenga reflujo gastroesofágico uno dice la secuencia reflujo Barrett adenocarcinoma, no es así. Estadísticamente no es así. Bien, tenemos esta radiografía de tórax y esta vista coronal de tomografía computada del tórax. ¿Qué tiene? Perforación esofágica. Bueno, eso no te lo sabría decir, o sea, yo sí, que ya sé que es una perforación esofágica, pero ¿qué es lo que tiene? Un neumomediastino. Tiene aire en el mediastino, o sea, ¿por qué puede haber aire en el mediastino? Porque se perfora el esófago, pero también puede ser porque se perfora la tráquea, o también por un fenómeno que se llama fenómeno de Macklin, donde se rompe el alveolo, y el aire por el intersticio peribroncovascular llega al hilio pulmonar y llega al mediastino. Pero bueno, vamos a limitarnos al esófago. Lo importante acá es diagnosticar el neumomediastino. Hay aire acá rodeando al corazón, hay aire acá en el mediastino y hay aire subcutáneo. Por supuesto, se va a ver mucho mejor con la tomografía computada. Esta es la tráquea y al lado de la tráquea, fíjense, estas líneas de aire, la presencia de aire subcutáneo. Entonces, este paciente tiene un neumomediastino. ¿Qué pasó? Se le perforó el esófago. Por supuesto, es muy importante el antecedente. En general son pacientes alcohólicos que hacen vómitos violentos, y al hacer vómitos violentos producen lo que se conoce como el síndrome de Boerhaave, donde da el neumomediastino. Muy importante entonces el antecedente de los vómitos violentos que ha producido la ruptura del esófago. Es ruptura del esófago y no es un desgarro del esófago, que eso es el Mallory-Weiss y que no se ve con la radiología. Puede llegar a ver la endoscopia, el Mallory-Weiss, pero acá es cuando ya se rompe el esófago y se perfora, entonces el síndrome de Boerhaave y neumomediastino. Fíjense, si la perforación esofágica es baja, como en el caso del Boerhaave, hay casi un 100% de mortalidad.
porque pasan los alimentos, pasa la saliva, pasan los restos alimentarios al mediastino, el paciente hace una mediastinitis y fallece. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico y una vez hecho el diagnóstico el paciente pasa a cirugía. El 75% de las perforaciones esofágicas son altas, que no son tan graves, y son por endoscopia. Ahí en la unión faringoesofágica, ahí donde se formaba el divertículo de Schenker, ahí es donde cuesta a veces pasar el endoscopio, y si el endoscopista todavía no está muy bien entrenado, puede ahí perforar el esófago, pero no es tan grande, en la unión faringoesofágica. Las perforaciones esofágicas graves son más bajas. Entonces, el paciente alcohólico que hace vómitos violentos y produce el síndrome de Overhap con el neumomediastino. ¿Qué podemos hacer en este paciente? Podemos hacer una tomografía computada para ver por dónde pierde o podemos hacer una radiología. ¿Qué le damos? Le podemos dar yodo. El yodo, si pasa al mediastino, no habría problema. Entonces, a este paciente le dimos yodo. Fíjense que el contraste no es tan opaco, es un poco más difícil de ver, pero aquí está la zona donde está roto el esófago. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, el paciente va directo a cirugía. En algunos casos nos ha pasado que con el yodo no hemos visto la zona de perforación y en esos casos estamos autorizados a usar varios para ver la zona de perforación, porque una vez que hemos demostrado la zona de perforación, el paciente va al quirófano. También con yodo, tomografía computada, fíjense acá está el esófago contrastado y ahí está la zona de la pérdida del esófago. Entonces, si vamos a hacerle un estudio contrastado, empezamos con yodo, pero si con yodo no podemos demostrar y estamos clínicamente casi seguros de que el paciente tiene perforado el esófago, estamos autorizados a dar bario. Bueno, este es un artículo por si alguien se lo discute, lo que el doctor Videla está afirmando, donde acá se dice de que en caso de que no se pueda ver con el yodo, estamos autorizados a dar bario. Y esta es una de las cosas importantes que quisiéramos que se recuerden en el aparato digestivo, si estamos viendo una estenosis benigna o una estenosis maligna. Y esto nos va a servir para todo el tracto digestivo. Y esto es una estenosis benigna. Ya habíamos mostrado una esofagitis péptica, esta también es una esofagitis péptica. Y fíjense, la transición de la zona sana a la zona enferma es una transición suave, ausada. La porción proximal y la porción distal. De la zona enferma a la zona sana, la transición es suave, como están viendo acá en el esquema. Entonces, uno casi con seguridad podría decir de que esto es una estenosis benigna. A diferencia de las estenosis malignas, donde la transición de la zona sana a la zona enferma es abrupta. Es un cambio abrupto de calibre, entonces nosotros decimos que la estenosis tiene hombros, tiene presencia de hombros, mucosa destruida y la presencia de hombros, tanto en proximal como en distal. Entonces, la transición brusca, la presencia de esta transición brusca, la presencia de hombros, la zona de estenosis, en este caso que ya había mostrado del esófago de Barrett. Y después otra cosa que también es importante y también nos sirve para todo el aparato digestivo es saber si una lesión está en la mucosa o está en la submucosa. En general, las lesiones que están en la mucosa pueden ser benignas o malignas. En general, las lesiones que están en la submucosa son lesiones benignas. Entonces, una lesión mucosa, si la vemos de perfil, va a tener una superficie que no es lisita, sino es levemente irregular, y los ángulos de implantación van a ser agudos, o sea, menos de 90 grados. Si vemos la lesión de frente, como estamos viendo acá, una lesión mucosa de frente, la superficie va a ser completamente irregular, como estamos viendo en este caso. En vez de si tenemos una lesión en la submucosa, como vemos acá en el esquema, los ángulos de implantación de esa lesión submucosa van a ser ángulos obtusos, o sea, mayor de 90 grados.
Y si lo vemos de frente, es una lesión completamente lisa. Y acá tienen un ejemplo típico de una lesión submucosa. Fíjense, los ángulos de implantación son ángulos obtusos y la superficie es completamente lisa. Entonces, yo puedo afirmar de que esto es una lesión submucosa. Si está en el esófago, ¿qué sería? Lo más común de lesiones submucosas. Úlcera, Perdón. úlcera péptica. Úlcera péptica, no, estamos hablando de lesiones tumorales. Las varices esofágicas Perdón, varices. pueden ser Las varices las va a ver como ve las varices en las piernas, como todas unas imágenes tortuosas, gorditas. Esto es una lesión submucosa, tumoral submucosa del esófago. Por frecuencia eso es un leiomioma esofágico. Un leiomioma, cuando vean una lesión submucosa como esta, con las características estas de los ángulos obtusos y la superficie lisa, eso es un leiomioma esofágico. Y después el cáncer de esófago, que este esquema también nos puede servir para cualquier parte del tubo digestivo que quiera, donde puede haber un cáncer. Estas son las tres formas. En general se van a dar mezcladas, una forma anular constrictiva, vegetante anular constrictiva, es la imagen en mordida de manzana, una imagen predominantemente ulcerada y una imagen fundamentalmente infiltrante. Esta es la más difícil de diagnosticar, porque ustedes ven que, a diferencia de lo que decía de la estenosis maligna, la transición es suave. La transición es suave tanto en proximal como en distal. Entonces, acá se puede crear algún problema en los cánceres predominantemente infiltrantes, sin saber si es un cáncer o una estenosis benigna. Pero, en general, los cánceres se dan con una mezcla, como ya les había mostrado. Y acá tenemos un cáncer predominantemente vegetante. Fíjense, esto no hay duda diagnóstica. Es fundamentalmente vegetante, tiene ulceraciones, está todo desorganizado, está infiltrado en algunas zonas. Lamentablemente, por lo menos en mi experiencia hospitalaria, la mayoría de los pacientes que nos venían para que le estudiáramos el esófago venían con cáncer esofágicos avanzados. En general, el síntoma predominante del paciente con cáncer de esófago es la disfagia, y es una disfagia que el paciente se va acostumbrando hasta que ya es una disfagia muy, muy importante. Es cuando viene a la consulta y en general ya viene con estos cánceres muy avanzados que es difícil darle una solución. Entonces, un cáncer predominantemente ulcerado, esta es la úlcera, fíjense, es una úlcera completamente irregular, completamente heterogénea, irregular, y entonces un cáncer de esófago predominantemente ulcerado. Y como les dije, es un cáncer predominantemente infiltrante, donde la transición de la zona sana a la zona enferma no es tan abrupta, no está la típica presencia de los hombros, pero este paciente tiene una estenosis esofágica en el tercio medio del esófago, o sea, no hay muchos diagnósticos diferenciales. Lo más probable que sea un cáncer y terminó siendo un cáncer predominantemente infiltrante. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, entonces ya se vio con la radiología, se le hizo la endoscopia, se le hizo la biopsia, se sabe que el paciente tiene un cáncer de esófago, entonces hay que hacer la tomografía computada para estadificarlo. Aquí tenemos el esófago con un poquito de aire, con la pared finita, y aquí tenemos un cáncer de esófago avanzado. Esta es la luz del esófago, y fíjense toda la pared engrosada. No hay una pérdida de definición, como no hay un plano claro de clivaje entre la aorta y el esófago, o sea que puede estar infiltrando un poco la aorta. Entonces, si la pared está engrosada, la pared está más engrosada, de 3 a 5 milímetros, acá si mide más de 5 milímetros, acá si mide más de 5 milímetros y ya está invadiendo estructuras vecinas, por ejemplo la tráquea, la aorta, y ya un estadio 4 cuando ya está dando metástasis.
Entonces, el cáncer de esófago y tomografía computada se puede hacer la estadificación T1A, T1B, T2, T3, T4, de acuerdo al grado de invasión que ha producido el cáncer de esófago, después la cantidad de ganglios linfáticos que tenga, de 1 a 2, de 3 a 6 o 7, y después si da metástasis a distancia. Todo eso se puede estadificar con tomografía computada. En los pacientes que ya tienen cáncer esofágicos avanzados y que no hay ninguna solución para darle, y los pacientes en general no pueden comer o están en afasia, una de las soluciones es ponerle un estén esofágico, que es como un resorte que entra cerradito, después se abre, entonces el paciente puede pasar el alimento por ahí y se le va la afasia. Acá está el endoscopio mostrando, acá está hay una marca en la piel de dónde empieza y dónde termina el cáncer, acá estaba el cáncer y acá está puesto el estén esofágico. Bueno, muy bien. Eso nos hemos extendido un poquito, vamos a ir un poquito más rápido ahora las imágenes en estómago. En diagnóstico por imágenes en estómago, la radiología simple, un repaso anatómico, el techo gástrico, el cardias, la curvatura menor, la curvatura mayor, el cuerpo gástrico, la incisura angular, lo que está por después de la incisura es el antro gástrico, ahí está el píloro, y la primera porción duodenal que es el bulbo duodenal. Esto con radiología simple, esto es con radiología con doble contraste, donde damos aire y bario, entonces distendíamos bien el estómago y veíamos este reticulado que se llama área gástrica, y eso nos está hablando de que la mucosa del estómago está sana. La endoscopia, por supuesto, para el diagnóstico, y la tomografía computada gástrica, sobre todo cuando estamos sospechando que el paciente tiene un cáncer gástrico, entonces le damos agua y le damos aire para distender bien las paredes del estómago y ver qué es lo que está pasando en el estómago. Fíjense la pared finita del estómago cuando está bien distendido. Bueno, el síndrome pilórico en este caso no lo vemos, pero no sé por qué, es un estómago muy dilatado, En general el síndrome pilórico se produce con una secuela de una úlcera vulvar que ha cicatrizado y entonces el estómago no evacúa, dando el síndrome pilórico. Otra cosa que puede pasar, que el paciente tenga una úlcera y la úlcera se le perfora, entonces se produce un neumoperitoneo. Como estamos viendo acá, el mejor método para diagnosticar el neumoperitoneo dentro de la radiología simple es una radiografía de tórax, no una radiografía de abdomen, sino una radiografía de tórax donde vemos la medialuna de aire por debajo del hemidiafragma derecho. Los cánceres gástricos avanzados, que se usaba la clasificación, o se usa la clasificación de Borman, una lesión completamente vegetante, esto sería un Borman 1, una lesión ulcerada con un gran rodete peritumoral, esto sería un Borman 2, un Borman 3 con una infiltración ahí a nivel de la curvatura menor, y un Borman 4 que es la linitis plástica, cuando no hay distensión de las paredes gástricas, porque está todo infiltrado, y eso sería un Borman 4, linitis plástica. En estos casos a veces es mejor la radiología que la endoscopia, porque la radiología ve mejor la falta de distensión del estómago. Entonces, en el paciente que tiene cáncer gástrico, que le podemos haber hecho la radiología, le hacemos la endoscopia, se ha hecho la biopsia, está confirmado que el paciente tiene un cáncer gástrico. Entonces, con la endoscopia, que ve la mucosa y hace la biopsia, y la tomografía computada, que la hacemos con aire y con agua. Esto nos va a permitir identificar el tumor, que ya sabíamos que lo tenía, estadificar y ver cuánto se ha extendido en la vecindad y en la distancia. Entonces, el cáncer gástrico con tomografía computada, la pared está engrosada, ¿se acuerdan cuando vimos cómo era la pared muy finita? Hasta 3 milímetros, pero acá tenemos la pared engrosada, puede haber una masa vegetante, puede haber úlceras.
Si inyectamos material de contraste, se incrementa la pared y hay pérdida de las capas gástricas. La grasa perigástrica está inflamada, puede haber adenopatías, todas cosas que vamos a ver. Muy bien. Esta es una tomografía computada. ¿Qué me dicen de esto? ¿Tiene un cáncer gástrico? Y tiene las paredes engrosadas, para mí sí. ¿Tiene la pared engrosada y qué, perdón? Que para mí sí. Bueno, entonces nunca, si no está distendido el estómago, nunca hagan una valoración del mismo, porque fíjense acá que se lo ha distendido bien distendido con agua, y fíjense la pared como es completamente finita. Entonces, cuando el estómago está colapsado, puede mostrar estas paredes gástricas muy engrosadas, pero no saquen ninguna conclusión si no se ha distendido el estómago. Este es el mismo paciente, sin distensión y con distensión gástrica, fíjense que es un estómago completamente normal. Entonces acá tenemos distendido con aire, un cáncer vegetante temprano. Acá fíjense que bien se puede ver. Acá la vista de la pieza quirúrgica. Y entonces acá tenemos el cáncer gástrico, fíjense, esta lesión vegetante aquí en el techo gástrico, la distensión con el agua, la pared finita, y acá la pared francamente engrosada por un cáncer de techo gástrico. Entonces, un cáncer de techo gástrico, fíjense que bien distendido el estómago, bien distendido, y entonces fíjense toda esta masa vegetante acá, sobre la curvatura menor gástrica, que correspondía a un cáncer gástrico. A nivel del antro gástrico, fíjense la distensión con agua, con aire, y fíjense el grosor y la irregularidad que hay en la pared a nivel del antro gástrico por un cáncer gástrico del antro. En los casos de los Borman 4, la linitis plástica, como una botella de cuero, fíjense el marcado engrosamiento de la pared y lo que queda de la luz gástrica. Entonces, el cáncer gástrico, ver si hay adenopatía, fíjense, está bien distendido el estómago, bien distendido, ahí está la masa vegetante, aquí está la masa vegetante correspondiente al cáncer gástrico, y estas son las ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, cuando miden más de 1 centímetro en su eje menor, se dice que son ganglios agrandados, que son ganglios metastásicos. Lo único, lamentablemente, que nos guía fundamentalmente por ahora en imágenes es el tamaño ganglionar para decir de que hay metástasis en los ganglios. Si miden más de 1 centímetro, decimos que hay metástasis. Si miden menos, por ejemplo, estos pequeños ganglios, estos pequeños redondeles que hay acá, son ganglios hiperplásicos, porque miden menos de 6 milímetros. Entonces, el cáncer gástrico puede dar metástasis, fíjese, lesiones hipodensas que pueden realzar en la periferia, que corresponde a metástasis hepática, o el tumor de Krukenberg, que son metástasis ovario de un cáncer digestivo. La mayoría son cáncer gástricos que dan metástasis en el ovario, y dan estas dos masas acá en un paciente que sabemos que tiene un cáncer gástrico. Entonces eso se llama tumor de Krukenberg. Bueno, la estadificación del cáncer gástrico, aquí está, por supuesto no hay que saberla, pero se puede consultar y ver para saber qué tipo de cáncer gástrico, qué categoría estaría y qué es lo que habría que hacer. Vamos por último a las imágenes en el colon. De la anatomía del colon, bueno, el recto, el colon sigmoide, el colon descendente, el ángulo esplénico, el colon transverso, el ángulo hepático, el colon ascendente, el ilion terminal y por debajo del ilion terminal el ciego, el apéndice cecal. En general la mitad, hasta más o menos por acá, está irrigado por la arteria mesentérica superior y el resto está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Tiene los pliegues, y entre los pliegues, entre pliegue y pliegue, están las austras colónicas. ¿Qué podemos usar en diagnóstico por imágenes? Podemos usar el colon por enema simple, o sea, lo llenamos de bario al colon.
como están viendo en este caso. Podemos usar lo que se conoce como colon por doble contraste, o sea, le inyectamos bario y le inyectamos aire, entonces obtenemos estas bonitas imágenes que obteníamos cuando hacíamos los colon por enema doble contraste. Ya casi no se hace, ha sido reemplazado por la colonoscopia, por la endoscopia y por la tomografía computada. Entonces, estas imágenes de colon por doble contraste, sobre todo tratando de buscar los pólipos, que serían los precursores del cáncer. Y la tomografía computada, que también, en lo posible, habría que distenderlo al colon. Doc, cuando se hace colonoscopia, ¿se pueden retirar los pólipos? En general, sí. En general, Cuando son mayores de 6 centímetros, cuando son mayores de 6 milímetros. En general, los pólipos dependen mucho del tamaño. En general, si miden menos de 2 centímetros no habrá problema. Si miden más de 2 centímetros, en general son pólipos que tienen cáncer. O sea, son pólipos adenomatosos, donde se cumple la secuencia, ya lo vamos a hablar un poquito, adenoma-carcinoma. O sea, se cree, aunque los japoneses han hecho algunos estudios que para ellos a veces los cánceres de colon nacen de nuevo, o sea, no de una lesión preexistente, pero en general lo que se cree es que siempre hay un pólipo y sobre el pólipo se desarrolla el adenocarcinoma, o sea, la secuencia adenoma-carcinoma. O sea, es muy importante detectar el pólipo, que lo detectábamos bastante bien con la radiología con doble contraste, detectar el pólipo para prevenir el cáncer. En caso de la colonoscopia, que el paciente en general ya vienen preparados y con los análisis de sangre, entonces si hay pólipos pequeños o un poco más grandes, hasta menos de 2 centímetros, en general se los puede retirar con la endoscopia. Bueno, entonces, distender la pared del colon, entonces ustedes ven con la tomografía computada la pared muy, muy finita, en este caso del recto. Entonces, la pared del colon con tomografía computada, si el colon no está distendido, mide menos de 5 milímetros, pero si está distendido, tiene que venir menos de 2 milímetros. ¿Ven? Fíjense que es muy, muy finita, menos de 2 milímetros. Si es más gorda, más de 6 milímetros, se dice que la pared está engrosada. ¿Y por qué puede estar engrosada? Por una causa vascular, inflamatoria o neoplásica. Con la tomografía computada se puede hacer lo que se conoce como colonoscopia virtual, o sea, se cosen todos los cortes y después se hace la reconstrucción con los software y entonces se navega por adentro del colon y es como hacer una endoscopia pero virtual. Como estamos mostrando acá, hasta se le puede poner un poquito de color, entonces se navega por dentro del colon. Ahí tenemos un pólipo, acá con la endoscopia virtual y acá con la endoscopia verdadera. Con la endoscopia virtual acá se ve el pólipo, se le puede medir las unidades Hanfield. De acuerdo a las unidades Hanfield se puede decir si eso es un pólipo hiperplásico o un pólipo adenomatoso, pero por supuesto la colonoscopia real puede ir a hacer biopsia o directamente sacar el pólipo. De la obstrucción del colon, el cuadro obstructivo del colon, la causa más frecuente por la que se obstruye el colon es el cáncer, en general cáncer de sigmoides. Entonces tenemos una directa de abdomen con una marcada distensión del colon, una marcada distensión y con un silencio aquí en la parte baja. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se puede hacer una tomografía computada, se puede hacer un colon por enema, como hicimos en este caso, y ahí se demuestra la zona de estenosis, lo que está produciendo la obstrucción del colon. Otra causa de obstrucción del colon es el bulbo de sigmoides, radiografía directa de abdomen de pie, directa de abdomen acostado, el signo del tiralíneas o del grano de café, y entonces a ese paciente también le podemos hacer un colon por enema. Entonces acá estamos llenando el recto y aquí es la zona donde se ha volvulado, donde se ha producido el vólvulo y produce también la imagen en pico de pájaro. De la enfermedad diverticular hay un estado prediverticular, después está la presencia de divertículos y cuando se inflaman puede producirse diverticulitis. Es una enfermedad muy común, la enfermedad diverticular, que viene con los años. Acá tenemos divertículos en colon simple, acá tenemos divertículos en colon por doble contraste.
Y acá tenemos divertículos con la tomografía computada. Estas saculaciones que vemos aquí a nivel del sigmoide, con una marcada hipertonía del músculo circular que en general acompaña a la enfermedad diverticular. En la diverticulitis, ¿qué es lo que pasa? El cuello se ocluye el cuello del divertículo y hay una microperforación y una inflamación pericolónica. Esto es lo que hacíamos antes en el diagnóstico de diverticulitis, donde hay muchos divertículos, hay una lesión, una estenosis que tiene las apariencias de ser benigna, o sea, no hay un cambio brusco. Esto es un colon con las características de la estenosis benigna, pero es un método que no se usa más. No se hace el diagnóstico de diverticulitis nunca más por colon por enema. El diagnóstico de diverticulitis se hace con la clínica y con la tomografía computada. Entonces, en general, en la fisiopatología de la diverticulosis hay una hipertrofia muscular, una hipertonía muscular, y eso hace que por las zonas más débiles que condenstan los vasos, que se producen estas saculaciones que son los divertículos. Entonces hay una hipertrofia muscular, presencia de diverticulitis, la pared está inflamada, la grasa que está alrededor está sucia, ha perdido la configuración de la grasa. En general, si vemos una estenosis, esta estenosis es larga, a diferencia del cáncer, que la estenosis es más corta, es una estenosis mayor de 10 centímetros. Y entonces puede haber una perforación contenida. Fíjense, acá está perdiendo el divertículo y acá está haciendo una pequeña colección. Puede hacer abscesos, colecciones con líquido, con aire, y si inyectamos contraste van a realzar en la periferia. Entonces, diverticulitis del colon, fíjense, la pared francamente engrosada, la hipertonía muscular, la pared franca engrosada, la grasa pericolónica e inflamada, y la presencia de una escasa cantidad de líquido. ¿Qué es lo importante de esto? O sea, yo les muestro casos, pero lo importante es que si ustedes están sospechando, como médicos generales que están sospechando que el paciente tenga una diverticulitis, lo que tienen que pedirle es una tomografía computada. Entonces acá la marcada hipertonía del músculo circular, la presencia de estas bolsitas que corresponden a los divertículos, el marcado engrosamiento de la pared, y fíjense que ahí hay una colección al lado, con realce en la periferia, que corresponde a un absceso peridiverticular. De acuerdo al tipo, al grado de diverticulitis, hay una clasificación que no vamos a entrar en eso, pero de acuerdo al grado de diverticulitis es lo que se hace: tratamiento conservador, tratamiento agresivo, o ya cuando se ha formado un absceso muy grande y ya hay peritonitis, hay que ir a la cirugía. Entonces, diverticulitis o cáncer, este es un paciente que tiene la pared engrosada y tiene muy sucia la grasa. Fíjense, esto es la grasa normal, esto es la grasa, el fat stranding, la grasa completamente sucia corresponde a una diverticulitis. Y esto es la luz del colon y es una pared muy gruesa, muy gruesa, una pared mayor de 15 milímetros, entonces eso corresponde a un cáncer. Como les dije, los pólipos en el colon pueden ser pólipos pequeños, que son pólipos hiperplásicos y no tienen mayor importancia, pero el problema son los pólipos adenomatosos. El pólipo adenomatoso porque se cumple la secuencia adenoma-carcinoma. Los pólipos pueden ser sésiles o pueden ser pediculados. Acá vemos un pólipo pediculado de frente con esta imagen acá al centro, que parece un sombrero mexicano visto desde arriba. Cuando lo desplegamos al paciente, acá está el pólipo y aquí está el pedículo. Es muy importante, los pólipos pediculados en general no van a tener cáncer en el pedículo. Y los cánceres de colon, entonces, en general, ¿no? Porque puede haber de todo. Pero en general los izquierdos son infiltrantes, anular constrictivo, la mordida de manzana, y los derechos son vegetales. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos: cáncer de sigmoide, la transición brusca, la mucosa destruida, la transición brusca, la presencia de hombros, el marcado engrosamiento de la mucosa acá en la estenosis, la imagen de mordida de manzana, cáncer de sigmoides.
Cáncer de sigmoides, acá la transición brusca, la presencia de hombros, la estenosis no muy larga, que corresponde a cáncer de sigmoides. Cáncer de colon, acá a nivel del descendente, fíjense la luz, la marcado engrosamiento de la pared mide 17 milímetros y ya tiene lesiones hipodensas en el hígado correspondiente a las metástasis. Cáncer de colon y la presencia de adenopatías. Como ya dije, el cáncer del colon derecho en general son vegetantes, en general acá visto con contraste simple, acá visto con doble contraste, el cáncer de cepo ascendente, y acá visto con la tomografía computada el cáncer vegetante a nivel del ciego. Cáncer de ciego, fíjense, el marcado, esto es la luz, el marcado engrosamiento de la pared, el marcado engrosamiento de la pared, que acá está medido, 24 milímetros, corresponde a un cáncer en el ciego. Por supuesto, estos pacientes hay que estadificarlos con la tomografía computada para ver qué estadio está y de acuerdo a eso qué es lo que se va a hacer con el paciente. El cáncer de recto, acá con radiología, acá con tomografía computada, acá con endoscopia, el cáncer de recto. El método que se usa actualmente, una vez que hemos hecho el diagnóstico de cáncer de recto, hay que evaluarlo con resonancia magnética, que es el mejor método para estadificar el cáncer de recto. Aquí está el recto, ahí está el recto, y la fascia mesorrectal, que se ve con la resonancia magnética muy bien si está invadida o no está invadida la fascia mesorrectal para ver qué se hace. Acá tenemos una imagen en resonancia magnética con una imagen vegetante acá que nos está infiltrando esta parte del recto. Entonces, muy importante en el cáncer del recto, para ver si hay invasión del mesorrecto, hacer la resonancia magnética. Y el cáncer del recto a veces tiene un comportamiento que no es como el resto del cáncer digestivo, que da metástasis a hígado, a veces da metástasis a pulmón sin pasar por el hígado. Entonces, para llevar a casa, recordar la estenosis benigna con la transición suave y la estenosis maligna con la transición brusca. Recordar, saber si la lesión es mucosa, con los ángulos agudos y la superficie irregular, que puede ser benigna o maligna, y la lesión submucosa con los ángulos obtusos, que en general son benignas. Entonces, la endoscopia tiene la ventaja de que ve la mucosa y puede hacer biopsias. La radiología doble contraste en algunos casos puede aportarnos datos. La tomografía computada es muy importante para ver el compromiso extramucoso y para estadificar el cáncer. Y la resonancia magnética es muy buena para evaluar el cáncer rectal y la invasión del mesorrecto, y es mejor que la tomografía computada para ver el secundarismo hepático.